Estimados estudiantes, este video corresponde al módulo de autoaprendizaje número 5 de cuartos medios. Mi nombre es Camila Krauswurst, profesora de inglés, y este material fue elaborado también en conjunto con la profesora Daniela Soto de biología. Ambas asignaturas tienen la finalidad de dar transversabilidad al proceso de replicación del ADN. Las habilidades a desarrollar en ambas asignaturas son las siguientes: identificar el ciclo celular, comprender la importancia de la replicación del ADN, fomentar en el análisis de experimentos y repasar contenidos para la prueba de transición. Además de esto, la idea es desarrollar aún más las habilidades de comprensión auditiva, comprensión de lectura y expresión escrita. ¿Qué deben lograr? Nosotros lo vamos a expresar en los siguientes objetivos de aprendizaje que se trabajan a lo largo de este guía de trabajo. En inglés son dos. El primero de ellos es demostrar comprensión de ideas principales e información explícita en textos orales simples de variada extensión y de interacciones que presenten el uso auténtico del lenguaje, como anuncios, charlas o conferencias, desarrollando sus funciones del idioma relacionado con diversos temas. El segundo de ellos es leer y demostrar comprensión de ideas principales e información relevante en textos informativos, descriptivos y narrativos auténticos, simples y de variada extensión, como solicitudes y artículos relacionados con varias temáticas. En el caso de biología, el objetivo de aprendizaje es el siguiente: analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que permiten su mantención de generación en generación, considerando los aportes relevantes de científicos en su contexto histórico. Como te puedes dar cuenta, en la guía de trabajo gran parte de su vocabulario está en inglés. Esto es porque la primera fuente de información está en este idioma. Entonces, de acuerdo con el ciclo celular, que está dividido en las etapas que muestra este esquema, provienen de los términos del inglés de growth, DNA synthesis, growth and preparation for mitosis, mitosis and cytokinesis. También te darás cuenta que los términos de interphase, DNA replication, enzymes, proteins, phase, genetic material, conservative, semi-conservative, dispersive, prophase, metaphase and anaphase se escriben muy parecidos al español. Recuerda que aunque se escriban muy similar, su pronunciación puede cambiar. Para que el cuerpo pueda desarrollar más células idénticas a las originales, necesitamos que ocurra el ciclo celular. ¿Ya? Entonces, dentro del ciclo celular encontramos la interfase que está compuesta por tres partes. Primero, la G1, que es el periodo de crecimiento general de la célula, donde duplica organelos, ¿cierto? También crece el citoplasma que hay en el interior. ¿Ya? Y después, a veces, solo a veces, tenemos la fase de G0, que por ejemplo las semillas se detienen acá y se mantienen en reposo, ¿ya? Pero la mayoría de las células pasan de G1 directamente a fase S, es donde ocurre la síntesis del ADN, es decir, se duplica el material genético y obviamente esta fase es de interés para lo que estamos estudiando porque es replicación del ADN. Luego de fase S viene G2, que la célula sigue creciendo, ¿cierto? Y termina de prepararse para la división. Entonces, interfase es G1, S y G2. Luego viene la mitosis, que a veces se le conoce como división celular, pero en estricto rigor es la división del material genético. Si ustedes pueden observar ahí, en ningún momento se divide la célula. La célula se divide cuando pasamos a citocinesis. Ahí recién obtenemos dos células idénticas a la original y cada una de estas células puede volver a generar otra célula. O sea, esa célula final puede volver a hacer su ciclo celular y pasa por todas estas fases que ya te expliqué. Si te perdiste con la explicación del ciclo celular, esto te puede ayudar a entenderlo. Primero está la interfase, donde la célula se prepara para dividirse. ¿Ya? Entonces, dentro de la interfase ocurre G1, S y G2. Luego ocurre la mitosis. ¿Ya? Dentro de la mitosis tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Que yo te recomiendo aprendértelo con las siglas de PMAT. ¿Ya? Es bastante útil para recordar el orden de la mitosis. En este proceso, el material genético se va a dividir, o sea, va a pasar de estar en una célula a dos núcleos. Entonces vamos a tener finalmente una célula con dos núcleos con material genético. Y finalmente pasamos a citocinesis, que es cuando la célula se divide totalmente y forma dos células idénticas a la original.
Ya, si te fijas, este es el tercer esquema o dibujo que ocupo para explicar ciclo celular, ya, por si no lo entendiste con las explicaciones previas. Ya. Tenemos la célula madre inicial. Ya. Esta célula madre debe replicar su ADN, que es la segunda imagen. Eso quiere decir que en esta ya ocurrió, por ejemplo, la fase S, ya que es donde se duplica el material genético. Entonces, en las dos primeras imágenes podemos ver cómo ocurre la interfase. En la tercera imagen podemos ver cómo ocurre la mitosis. ¿Ya? Entonces acá tenemos obviamente la profase, ¿cierto? Que ocurre la metafase, la anafase y la telofase. Y vamos a ver que, si se fijan abajo de mitosis dice cell division. Ya, la verdad es que la célula no se divide acá, ¿ya? Solo se divide el material genético. Entonces vemos la otra imagen y podemos ver el material genético, o sea, los cromosomas, cómo se organizan, ¿cierto? Y para formar eventualmente otra célula. O sea, el material genético es el que se divide. Y finalmente tenemos la división celular como tal y la citocinesis. Y ahora podemos obtener dos células hijas idénticas a la original. La mitosis permite que una célula madre forme dos células hijas idénticas a la inicial. Gracias a esto, los organismos pluricelulares pueden crecer, desarrollarse y regenerar tejidos, así como aparece en inglés, grow, repair and regenerate. Por si lo olvidaste, te recuerdo que esta materia, ciclo celular, es contenido de segundo medio. Ya, por eso es que ahora lo hemos visto de manera rápida, ¿cierto? Y solo con descripciones breves. Lo que sí me interesa que recuerdes y comprendas del ciclo celular es cuando ocurre la replicación del material genético, ¿ya? Y para qué ocurre todo este sistema, ¿cierto? Del ciclo celular. Entonces tenemos una célula inicial que pasa por la interfaz, o sea, esta célula inicial crece y duplica su material genético en interfase. Luego pasa a mitosis y el material genético se va a dividir en dos núcleos distintos, o sea, el material genético se organiza en dos núcleos distintos. Y finalmente la célula se divide en citocinesis y tenemos dos células idénticas a la original. ¿Sí? Esa es como la versión corta del ciclo celular. Y lo más importante entonces, ¿cuándo se replica el material genético? En interfase, específicamente en fase S. Okay, so now you're ready to answer the questions because you have learned about the vocabulary related to DNA replication and the cell cycle explanation. Para estudiar el proceso de replicación del ADN, podemos tener en consideración tres modelos. ¿Ya? El primer modelo se llama replicación conservativa, en el que tenemos un ADN original, ¿ya? Que se ocupa completo, ¿cierto? Como molde para una nueva hebra. ¿Ya? O sea, en realidad para las dos hebras. Entonces, el ADN original se mantiene intacto, ¿cierto? Y se copia completo y se hace un ADN nuevo. Esa es la replicación conservativa. Otro modelo es la replicación semiconservativa, en el que una hebra de ADN ya se mantiene como original. Acá una hebra entonces se mantiene como original y se duplica otra, o sea, con la información que tenemos de la original hacemos una copia nueva. Recordando además que el material genético es complementario, o sea que si a un lado tengo adenina, al otro lado tengo timina. Entonces se puede ocupar entonces la replicación semiconservativa como modelo. Y otro modelo es la replicación dispersiva, o sea que de la hebra original se generan pequeños mosaicos, o sea, mezclas de la información original y se van generando moléculas nuevas de ADN. Ya vimos los tres posibles moldes, ¿cierto?, que se podrían ocupar para la replicación, pero solo se ocupa uno, ¿ya? Entonces finalmente nos queda la pregunta de ¿qué modelo se ocupa? Y según el experimento de Mendelssohn y Stahl, el modelo que en realidad se ocupa y ocurre finalmente en la replicación del material genético es la replicación semiconservativa, en la que, como te contaba anteriormente, una hebra de ADN se mantiene, ¿cierto?, una hebra original y la otra se mantiene una copia. Entonces, semiconservativa porque se conserva una hebra original y una hebra nueva. Ya, el experimento de Mendelssohn y Stahl, eso sí, no te lo voy a explicar en detalle porque es parte de las habilidades que debes desarrollar, la del análisis de experimentos. Pero para cuando veas el video quizás te sirva tomar apuntes. Por ejemplo, cuando yo vi el video, ya veo la primera parte y voy tomando apuntes. Digo, ya, se agrega N15 como marcador. Ya, sigo en el video. Las bacterias se duplican y ocupan el N15. Entonces voy
tomando distintos apuntes de lo que observo en el video. ¿Ya? Por ejemplo, después dice que las bacterias se cambian a un medio con N14 y así voy tomando apuntes que me sirvan. ¿Ya? Recordar que el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 son absorbidos por las bacterias para ocuparlos para formar el ADN, ya que el ADN tiene bases nitrogenadas. Entonces, como el nombre lo dice, tienen nitrógeno. Por eso que cuando hacen el análisis de la centrifugación, ¿cierto? Se puede ver cómo se ocupó el nitrógeno y se marcan las hebras de ADN. Eso sería todo. Esperamos que este material haya sido de su ayuda y también esperamos que ustedes nos puedan consultar por las dudas o inquietudes que puedan tener respecto a los contenidos de esta guía o si bien con su instrucción. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas en conjunto con sus familias. Bye bye and take care.